Imagina esto, tienes una vida, tienes dinero, tienes familia, tienes seguridad en una de las ciudades más ricas y paganas del planeta, Ur de los Caldeos. Pero entonces, en medio de la noche, en el auge de tu estabilidad, escuchas una voz. No es una voz de mapa, ni de plan de carrera o inversión. Es una voz de abandono total. Esta voz no dice, ve a un lugar mejor. Dice, tira tu vida por la ventana. Deja todo atrás. Irás a donde yo te muestre. Y no hay ruta de regreso. Peor aún, el destino es un lugar desconocido, infestado de enemigos, y la única promesa es que tu familia será tan numerosa como las estrellas. Pero ya tienes 75 años, y tu esposa es estéril. Nadie ha abandonado tanto por tan poco. Nadie ha apostado el destino de la humanidad en una promesa invisible. Este no es un video sobre historia antigua. Es sobre la mayor apuesta de fe jamás hecha. El viaje que te hizo quien eres. Y el momento en que un hombre lo dejó todo para convertirse en el padre de la fe. El viento soplaba sobre las ruinas de Babel, llevándose los ecos de la confusión que había separado pueblos y corazones. El mundo se sumía nuevamente en la sombra de la idolatría. De ciudad en ciudad, el sonido de flautas y tambores resonaba ante ídolos sin vida, mientras el nombre del verdadero Dios era olvidado. Pero en medio de la oscuridad, aún ardía una luz, silenciosa, resistente y pura. En el valle de Ur de los Caldeos, rodeado por templos paganos e imágenes de piedra, vivía un hombre cuyo corazón no se inclinaba ante el engaño. Abraham, hijo de Taré, descendiente de Sem, había crecido entre altares manchados de sacrificios falsos, pero su espíritu anhelaba algo más profundo, una voz viva, una presencia real, un Dios que escuchara. Y esa voz llegó, un susurro que rompía el silencio de las madrugadas. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Salmos 145:18. Mientras el mundo adoraba dioses de barro, Abraham se convertía en el guardián del último hilo de fe verdadera dejado entre los hombres. Dios lo observaba con ternura y propósito. En la quietud del desierto, le reveló misterios que habían sido transmitidos de generación en generación, de Adán a Set, de Noé a Sem, el mismo conocimiento que ahora reposaba en su corazón. En visiones de luz y promesa, el Eterno le mostró el plan de salvación que algún día se cumpliría en Cristo. Abraham, con el corazón en llamas, contempló el cielo estrellado y comprendió que su Dios no estaba hecho de piedra, sino que era el creador de todo lo que existe. La idolatría lo llamaba por todos lados, pero él permaneció fiel entre los infieles, inquebrantable en medio de la apostasía que se esparcía como polvo sobre las naciones. Entonces, una promesa rompió el velo del tiempo. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3. Era más que una promesa de tierra o gloria. Era la semilla de la esperanza, el juramento de que a través de él vendría el Redentor del mundo. Pero toda promesa verdadera viene acompañada de una prueba, y Dios, al sellar este pacto, exigió un sacrificio. En una noche silenciosa, mientras las estrellas eran testigo del diálogo entre el cielo y la tierra, Abraham escuchó las palabras que cambiarían su historia para siempre. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. El llamado de Dios no vino con explicaciones. Ningún mapa, ninguna ruta, solo fe. Abraham miró su tienda, a su gente, a los rostros que amaba, y supo que tendría que dejarlos. La voz divina lo invitaba a un camino donde solo la confianza sería su brújula. Comprendió que no podría servir plenamente al Dios vivo mientras estuviera rodeado por las sombras del pasado. Las voces de los parientes idólatras lo llamarían loco. Los amigos se burlarían de su decisión. Pero él sabía, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Para guardar los oráculos del Altísimo, tendría que convertirse en extranjero entre los hombres. Y mientras la madrugada nacía sobre las llanuras de Caldea, Abraham reunió a su familia, levantó la vista al oriente y dio el primer paso hacia lo desconocido. El primer paso de un viaje que transformaría el destino de la humanidad. La aurora se asomaba tímidamente en el horizonte cuando Abraham, con la tienda doblada y las pocas pertenencias reunidas, sintió el peso silencioso de la decisión tomada.
Cada paso parecía un eco entre el cielo y la tierra. Cada sombra recordaba los lazos que dejaba atrás. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció y fue a un lugar que recibiría por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. El camino por delante estaba envuelto en misterio, pero caminaba con absoluta confianza. Para él, la fe era el firme fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Cada paso era una declaración silenciosa de confianza en Dios. Cada mirada hacia las estrellas parecía pedir orientación, como si cada constelación fuera un recordatorio del pacto divino y de las promesas futuras. El viento traía consigo los olores de su tierra natal, la familiaridad de las calles de Ur, los sonidos lejanos de voces y tambores. Pero Abraham no dudó, no preguntó por la fertilidad del suelo que pisaría, ni por el clima, ni por riquezas o glorias. Sabía que el lugar más feliz de la tierra sería aquel que Dios determinase. Por la fe habitó en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero con él de la misma promesa. Hebreos 11:9. La promesa no venía con mapas ni garantías visibles, solo con la certeza silenciosa de que la presencia del Señor lo acompañaría. Cada paso era una renuncia, cada sacrificio, material o emocional, un acto de fidelidad que moldeaba su carácter, endureciéndolo en la confianza plena en el Creador. La obediencia de Abraham trasciende el tiempo y sigue resonando en quienes escuchan el llamado de Dios. Muchos, incluso sin escuchar la voz directa del cielo, son invitados a abandonar carreras prometedoras, amistades cómodas, asociaciones que prometen seguridad y honor, e incluso lazos familiares, para entrar en caminos de abnegación y desafíos. La obra que Dios quiere realizar exige corazón firme, desprendimiento y confianza absoluta. Él conduce a sus hijos lejos de las influencias humanas, para que sientan la necesidad de su auxilio y aprendan a depender solo de Él. La fidelidad a este llamado exige valor, sacrificio y entrega voluntaria, virtudes que Abraham ejemplificó en cada paso de su viaje hacia la promesa. ¿Quién está listo para renunciar a los planes acariciados y a las comodidades del pasado? ¿Quién aceptará nuevos deberes, incluso en campos desconocidos, y hará la obra de Dios con corazón firme y devoto? Aquellos que siguen este camino participan de la fe de Abraham y con ella comparten del peso eterno de gloria sumamente excelente, según Corintios 4:17, descubriendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, Romanos 8:18, con el propósito eterno que Dios prepara. Así, cada sacrificio terreno se vuelve insignificante ante la recompensa celestial, cada pérdida voluntaria una ganancia eterna. Abraham se convirtió en el ejemplo vivo de una vida guiada por la fe, un faro para todos los que desean seguir el llamado divino, confiando en que Dios transforma valor, sacrificio y confianza en bendiciones que resuenan para toda la eternidad. La aurora bañaba a Harán con tonos dorados, y Abraham reunió a sus siervos y agregados, pastores e hijos de su casa, preparándose para la jornada que jamás tendría retorno a la tierra de sus padres. El llamado del cielo, que primero le llegó en Ur de los Caldeos, Génesis 11:31, ahora exigía pasos más firmes. Su padre Taré había partido, y con él la protección y compañía de la familia se acababan. Solo Sara, su esposa, y Lot, sobrino y compañero de fe, compartían el mismo llamado. Pero la multitud que lo acompañaba era grande, muchos movidos no por ganancia material, sino por el deseo de adorar al Dios verdadero, guiados por la devoción de Abraham y Sara, que en Harán ya habían conducido a otros al culto a Jehová. La voz divina impulsaba cada paso, y el patriarca, cargando sus rebaños, ganado y la hacienda adquirida, dejó atrás no solo tierras, sino toda familiaridad de una vida anterior. Génesis 12:5. Tras días de marcha, la caravana humana de Abraham entró en la tierra de Canaán, y sus ojos contemplaron Siquem. Entre los robles de More, en un valle extenso, verde y pleno de fuentes cristalinas, el patriarca encontró refugio provisional. A su alrededor el monte Ebal se alza imponente a la izquierda y el monte Gerizim a la derecha. El territorio era fértil, rico en trigo, cebada, viñas, higueras, granados, olivos y regado por aceite y miel,
Deuteronomio 8:7-8. Pero la belleza natural no borraba la sombra de la idolatría que pendía sobre aquellas colinas. Los cananeos estaban establecidos, sus altares erigidos entre bosques y acantilados, y sacrificios humanos marcaban los lugares altos. Abraham, incluso confiando en la promesa divina, sentía la angustia y temor del terreno profanado, consciente de la batalla espiritual que la presencia del impío siempre impone al fiel. Y entonces, en el silencio del valle entre los robles, una luz trascendente iluminó a Abraham, y la voz del Señor resonó: «A tu descendencia daré esta tierra». Génesis 12:7. El corazón del patriarca se fortaleció en fe. No era solo una promesa de posesión o seguridad material, sino la confirmación de que la presencia divina lo acompañaría. En obediencia y gratitud, levantó un altar, gesto de reconocimiento y consagración, sellando el pacto con el Dios vivo. Aún siendo peregrino, Abraham desplazaba su tienda a una región cercana a Betel, erigió otro altar y nuevamente invocó el nombre del Señor, demostrando que su fe no se acomodaba en lugares, sino que seguía la orientación directa del cielo. Cada gesto, cada campamento, era un acto de adoración, una declaración silenciosa de fidelidad en medio de la incertidumbre de la jornada. Al acampar en esas tierras extrañas, Abraham sentía intensamente el contraste entre la promesa y la realidad. A su alrededor, la idolatría de los cananeos probaba la pureza de su fe, y cada momento de silencio y oración fortalecía su confianza en Dios. Los pastores cuidaban del rebaño, los siervos levantaban las tiendas, pero era la presencia del Señor la que iluminaba los pensamientos de Abraham. Cada altar construido no era solo piedra sobre piedra, sino un símbolo de esperanza, fe y entrega total. Comprendía que la tierra en la que se encontraba no le pertenecía por mérito, sino por la promesa divina, y que, aun rodeado de enemigos espirituales, jamás estaría solo. La fe lo guiaba, y cada paso adelante confirmaba que obedecer a Dios es caminar con seguridad, aun cuando el mundo entero se opone. La tienda de Abraham se erigió nuevamente, esta vez más al sur, entre colinas áridas y planicies resecas por el sol. Al lado de la vivienda improvisada, un altar de piedras macizas erigido con manos firmes y corazón rendido, hacía visible la presencia del Dios vivo. Dondequiera que montaba su tienda, el patriarca convocaba a todos los que lo acompañaban para el sacrificio de la mañana y de la tarde, enseñándoles a adorar al Señor con reverencia y devoción. Cada altar permanecía como testimonio de la fe y oración fervorosa de Abraham, y aun cuando la tienda se removía, el altar permanecía, recordando a los que pasaban que allí estaba Dios. Muchos cananeos, errantes por la región, aprendieron con él el camino de la verdadera adoración. Al llegar a ese lugar encontraban el altar, sabían quién había estado allí, y lo reparaban continuando la adoración del Dios vivo, perpetuando la memoria de un hombre que caminaba con el cielo. La jornada, sin embargo, no estaba exenta de pruebas. Los cielos retuvieron la lluvia, los arroyos se secaron, y la hierba de las planicies se marchitó bajo el sol abrasador. El ganado, fuente de riqueza y sustento del campamento, no encontraba pasto, y el hambre amenazaba con cejar vidas. La multitud que lo seguía miraba con expectativa a Abraham, ansiosa e inquieta, observando cada gesto de su líder. Pero él no vaciló. Su fe, firme como roca, irradiaba confianza, transmitiendo esperanza a todos. Ninguna dificultad quebrantaba su certeza de que Dios lo guiaba. Aunque los caminos fueran incomprensibles, aunque la abundancia de Caldea quedara distante, Abraham permanecía firme, fiel a la promesa divina. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Génesis 12:2. Cada paso estaba sostenido por oración y convicción. Cada decisión tomada en plena confianza en el plan de Dios. Temiendo por la supervivencia de su pueblo, Abraham buscó refugio temporal en Egipto, lejos del hambre inminente, pero nunca abandonó Canaán. Deseaba retornar a la tierra prometida tan pronto surgiera la oportunidad, manteniéndose fiel a la dirección que el Señor había señalado.
Esta experiencia, como todas las pruebas enviadas desde el cielo, no tenía propósito meramente material. Era una lección profunda de paciencia, fe y sumisión. Dios permitió que Abraham enfrentara lo inesperado, pero no lo abandonó. Así como Job fue probado y Juan exiliado en Patmos, Abraham aprendió que el sufrimiento moldea el carácter, fortalece la fe y convierte al siervo de Dios en ejemplo para quienes vendrían después, enseñando que la constancia ante la adversidad conduce a una confianza más firme en el Salvador. Cada dificultad enfrentada era una invitación a la entrega total a Cristo, un llamado a depositar en el Señor todos los fardos y ansiedades. Abraham comprendía intuitivamente que la providencia divina nunca falla, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa. El Señor guía a sus hijos por caminos desconocidos, pero jamás olvida a los que confían en Él. Las mismas pruebas que desafían la fe más severamente son aquellas que nos acercan a Cristo, permitiendo que la paz celestial reemplace la inquietud del alma. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Así, cada dificultad vivida por Abraham, cada paso en medio de la incertidumbre, se convierte en testimonio vivo de que la obediencia, la perseverancia y la oración sincera abren camino a la bendición eterna. El calor del horno de la aflicción llevó a Abraham a Egipto, y allí el carácter del patriarca enfrentó prueba decisiva. Dios, como hábil artífice, moldea a sus siervos a través del sufrimiento, separando la escoria del oro verdadero del carácter cristiano. Cada circunstancia difícil revela debilidades, pone a prueba el valor y la disciplina, y proporciona oportunidad para aprender a depender plenamente del auxilio divino. Abraham, incluso fiel y obediente en tantas ocasiones, enfrentó su propia imperfección humana. Temiendo por la vida y seguridad de Sara, su esposa, ocultó la verdad sobre su matrimonio, presentándola como hermana. La decisión, aunque motivada por el deseo de proteger a su familia, revelaba una sombra de desconfianza en la providencia de Dios, debilidad que en el calor de la prueba sería corregida por el cielo. Sara, de belleza rara, despertaba la atención de todos a su alrededor. El rey de Egipto, atraído por su hermosura, la tomó con intención de tenerla como esposa, sin considerar los vínculos sagrados del matrimonio. Pero el Señor, guardián de la vida y honra del patriarca, intervino de manera directa y poderosa. Juicios cayeron sobre la casa real, exponiendo la verdad que Abraham había intentado ocultar. El rey, consternado, reprendió el engaño. «¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué dijiste, es mi hermana?», de manera que la hubiera tomado. «Por mi mujer. Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete». Génesis 12, 18, 19. La integridad, aunque a veces amenazada por la debilidad humana, es protegida por Dios, quien enseña mediante la experiencia y la corrección, mostrando la necesidad de fe inquebrantable, incluso en las situaciones más desesperadoras. El favor de Dios sobre Abraham se hizo visible incluso a los ojos de Faraón. El rey, impresionado con la bendición divina que reposaba sobre el patriarca, temió la permanencia de Abraham en su reino. La creciente riqueza, los extensos rebaños y la autoridad natural del patriarca sobre sus agregados podrían despertar envidia y codicia en los corazones de los egipcios, provocando agravios y desequilibrios que recaerían sobre la casa real. Así, por intervención divina, Faraón dispuso la salida segura de Abraham y su comitiva, protegiendo al rey de cometer un grave error y preservando el propósito de Dios para el patriarca. Cada paso de esa jornada evidenciaba que la providencia de Dios dirige incluso los detalles que el hombre no comprende. La experiencia en Egipto enseñó a Abraham lecciones profundas sobre confianza, paciencia y sumisión. El patriarca comprendió que, aunque favorecido por el poder humano, su verdadera protección venía solo de Dios. Cada obstáculo, cada aparente peligro, era una oportunidad para desarrollar firmeza espiritual y dependencia del Creador. Así como Jesús cuida el oro separando la escoria, Dios había separado a Abraham, moldeando su carácter para que,
al llegar a la tierra de la promesa, estuviera listo para conducir a un pueblo y establecer el cumplimiento de las promesas eternas. Su vida se convertía en ejemplo de cómo el fiel debe enfrentar las pruebas, con oración constante, fe inquebrantable y corazón totalmente rendido a la guía del cielo. La advertencia hecha a Faraón se reveló como una protección invisible, pero poderosa que acompañaría a Abraham en todos los contactos con pueblos gentiles. El episodio demostraba que el Dios que Abraham servía no tolera afrentas contra sus elegidos. Cualquier mal infligido a ellos sería recompensado con justicia celestial. Por amor de ellos reprendió a reyes, diciendo: «No toquéis a mis ungidos, ni maltratéis a mis profetas». Salmos 105, 14, 15. La protección de Dios no solo salvó a Abraham y Sara de un peligro inmediato, sino que también estableció una reputación divina que influiría en todos los encuentros futuros, mostrando que la presencia del Señor acompaña a quienes le temen, haciendo que la autoridad humana reconozca la santidad de sus siervos. Existe una conexión notable entre la experiencia de Abraham en Egipto y la de su posteridad siglos después. Ambos descendieron a la tierra del Nilo en tiempos de hambre. Ambos permanecieron temporalmente en tierras extranjeras. Ambos enfrentaron desafíos que pondrían a prueba su fe y carácter. En cada caso, las manifestaciones de la providencia divina fueron claras. Juicios o señales de protección hicieron que los egipcios reconocieran la mano de Dios, inspirando temor y respeto. Además, la bendición de Dios se hizo visible materialmente, pues tanto Abraham como sus descendientes salieron enriquecidos, llevando consigo dones y recursos concedidos por los gentiles. Así, la providencia divina, al mismo tiempo que protegía, instruía, fortalecía la fe y preparaba a su pueblo para cumplir planes mayores y eternos. Esta narrativa evidencia un principio eterno. Dios sostiene y honra a quienes son fieles, incluso en tierras extrañas, y sus hijos reciben protección invisible, aunque eficaz, que guía cada paso, preserva la integridad y establece influencia sobre quienes los rodean. La experiencia de Abraham en Egipto se convierte en modelo de confianza y obediencia, mostrando que la intervención divina no solo resguarda, sino que enseña lecciones valiosas sobre temor a Dios, fidelidad y paciencia. Cada bendición recibida fuera de la tierra prometida, cada demostración de temor y respeto de los gentiles, reflejaba el cuidado del Señor sobre sus siervos, garantizando que la misión y la promesa se cumplieran incluso en medio de adversidades. Así, el paso por Egipto no fue solo un episodio de protección física y provisión, sino una lección espiritual profunda. El patriarca Abraham aprendió que confiar plenamente en la dirección de Dios significa depender de Él por encima de cualquier recurso humano, territorio o circunstancia. Cada experiencia, cada juicio divino o bendición concedida se convertía en un hito de fe, fortaleciendo su confianza en el Señor y dejando un legado que resonaría por generaciones. El cuidado de Dios, la intervención a favor de Abraham y la protección contra el mal de los hombres demuestran que el Altísimo está atento a sus siervos y que su providencia prepara el camino para que la promesa se cumpla, asegurando bendiciones para el presente y el futuro. Si esta historia de fe y renuncia tocó tu corazón, te pedimos que le des like a este video, para que este mensaje de esperanza y valor llegue a más peregrinos. También deja tu comentario contándonos, ¿cuál es la Ur de los Caldeos que Dios te está pidiendo dejar atrás hoy? Para no perder los próximos pasos y las nuevas historias que preparamos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu presencia y tu fe. Que la bendición del Dios de Abraham esté sobre tu vida. Hasta la próxima, y que tu caminata sea de total confianza